Hermanos, sí, en esta mañana se me ha designado poder hablar con ustedes con respecto al tema de solo o sola la gloria de Dios. Este punto que vamos a estar desarrollando en estos momentos es parte de 5 enunciados que históricamente se les llama las 5 solas de la Reforma Protestante. Hace 498 años, 31 de octubre, muchos sabemos que Martín Lutero clavó en el mural de la Universidad de Wittenberg en Alemania 95 tesis en las cuales él se quejaba con respecto a algunas cosas que sucedían dentro del entorno cristiano de ese momento. Y el entorno cristiano de ese momento era el catolicismo romano. Sobre todo, Martín Lutero protesta y reclama sobre las indulgencias, el pago de las indulgencias. Se requería dinero para que el cristiano de la época pudiera entonces facilitar la salida del alma del purgatorio. Entonces Martín Lutero hace ese tipo de protestas, clava 95 tesis y de ahí se desarrolla un movimiento. En ese movimiento se han postulado, como dije anteriormente, 5 enunciados que hemos venido compartiendo a lo largo del mes de noviembre y ahora diciembre. Y estos postulados han sido sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura. Y hoy vamos a estar hablando de sola gloria de Dios. Yo creo que este es de manera muy atinada, no sé si decirle así, cuando todo esto se da, ponen de último esta última sola. O sea, después de saber que solamente es la fe, solamente la gracia, solamente es Cristo, solamente es la Escritura, este último punto, solo la gloria de Dios, pienso yo que es el punto culminante, o por decirlo así, la mayor expresión de todas estas cosas que hemos estado diciendo. Al fin y al cabo, Dios es que merece toda la gloria y toda la honra de parte de nosotros. Y yo quisiera que brevemente, hermanos, estuviéramos yendo al libro de Romanos, a la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Mencionar brevemente algo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma y que concluye en el versículo 36. En lo que Pablo les diserta a los cristianos de Roma sobre la futura restauración de Israel, que la incredulidad de Israel ha sido beneficio para nosotros porque en la incredulidad de ellos, Dios ha encontrado gente creyente a Él en el mundo gentil, en el mundo que no es hebreo, y que asimismo Dios también les va a dar a ellos la oportunidad en un futuro para que de ellos precisamente haya personas que crean en el Mesías, que crean en que todas las cosas que les vinieron anunciando a través de la ley y demás tienen cumplimiento en Cristo Jesús. Al fin de todo esto, en el versículo 36, Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De esta última declaración que Pablo hace en este versículo 36 se pueden desprender 2 cosas que primeramente nosotros deberíamos tener claro.
con esto de la gloria de Dios. Y es que Dios hace todo para su gloria. Dios hace todo para Él ser glorificado, para Él ser exaltado, para Él ser tenido en alto, para que Él tenga renombre, para que Él tenga todas las virtudes, todos los elogios. Dios hace todo para eso, hermanos. Dios no hace nada para que usted y yo nos sintamos como los protagonistas de la película. El protagonista de la película, de la historia de la humanidad, es Dios. Por lo tanto, esta declaración que Pablo hace, como dije, nos declara algo, que Dios hace todas las cosas para glorificarse. Y lo segundo, que se puede desprender de esta declaración paulina, es que todos nosotros debemos hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, cuando vemos que Pablo, con toda esta disertación que hace, concluye, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, nos está diciendo que la gloria es de Él, y que nosotros tenemos que vivir en virtud de esa gloria. Ahora, ya que estamos hablando de la gloria de Dios, debiéramos ver un poco qué significa esta palabra, gloria, que de hecho mi esposa se llama así, y la palabra gloria no es un mero nombre. La palabra es una palabra que nos viene traducida del hebreo, que significa peso. Y por lo tanto, denota el valor de algo. Y es como cuando decimos en nuestras conversaciones que la palabra de esa persona tiene peso. La palabra de esa persona tiene poder, tiene virtud, tiene razón, tiene renombre. Por lo tanto, cuando empecemos a ver algunos de los pasajes de la Biblia con respecto a esto de la gloria de Dios, pensemos en esto, que el significado primario es que lo que Dios hace, o lo que Dios es, o lo que Dios significa, tiene el suficiente peso para que sea atendido, para que sea valorado y tenido en cuenta. La gloria de Dios es el valor de Dios, y es también la presencia de Dios en la plenitud de sus atributos, en un lugar específico o en todas partes. Dios siempre va a tener, hermanos, la misma importancia, ya sea que nos circunscribamos con Él aquí en este sitio o pensemos a nivel global en todo el universo. La suma de los atributos de Dios tienen el mismo peso de importancia en donde sea. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos también referencia a esta palabra. La palabra viene del griego doxa, que significa, en términos más o menos entendibles, opinión. Por lo tanto, la idea de gloria en el Nuevo Testamento es tener la opinión correcta de Dios. Tener la opinión correcta de Dios. Así que, hermanos, viendo pues lo que hemos visto hasta ahora en definición de esta palabra gloria, tanto en hebreo, que significa peso, y como en el griego, que significa opinión, esto nos lleva a entender que lo que estamos tratando no es algo liviano, no es algo pequeño, sino que es algo grande, es importante. Cuando se me pide que pueda yo desarrollar
este tema, yo para mis adentros dije, cóntrale, pero qué tema más difícil. Porque hablar de la gloria de Dios, hermano, eso nadie puede hablar en plenitud de lo que es la gloria de Dios. Eso es algo que escapa de nuestro entendimiento. La Biblia nos da luces de eso y es lo que voy a tratar humildemente de poder presentarles a ustedes en esta mañana, hermanos. Esto es un tema que es de vital importancia, pero también es de profunda complicación. Pero vamos de todos modos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema de la gloria de Dios. Aquí mismo en el capítulo 11 del libro de Romanos, en los versículos 33 al 36, se nos dice lo siguiente. Nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Como le decía hace un momento atrás, Pablo les habla al pueblo de Roma, a los cristianos de Roma, sobre la restauración de la nación a la que él genéticamente y de sangre él pertenecía, al pueblo de Israel. Y él le decía a los romanos, no quiero, hermanos, que seáis arrogantes con respecto al pueblo de Israel, porque a lo que a ellos les ha acontecido es endurecimiento en parte, pero Pablo lo que les decía a ellos es que ese endurecimiento, esa incredulidad que ellos tenían con respecto al Mesías, llegó a ser beneficioso para nosotros. Porque la incredulidad de ellos se tornó en oportunidad para que el resto de la humanidad pudiera entender precisamente eso y pudiera creerlo. Pablo también le dice a los hermanos en Roma que los hebreos habían llegado a ser enemigos del Evangelio, pero que posteriormente iban a llegar a ser elegidos. Y Pablo entonces dice, miren, hermanos, esto es un enredo, es un misterio que solamente Dios comprende. Esto es porque Él quiso que ellos fueran incrédulos o que menospreciaran al Mesías. Miren, solamente eso lo entiende Dios. Y porque Él al final les va a dar oportunidad para que crean, Pablo en palabras más, palabras menos dicen, eso es solamente comprendido por Dios. Y es donde Él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo al final tiene que concluir, miren, esto es profundo e insondable. Por más que tú escarbes, no vas a llegar. Por más que tú trates de verificar lo que hay dentro, créeme que no lo vas a comprender. Y él dice, son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Y sigue diciendo, ¿quién entendió la mente del Señor? Honestamente, yo no la entiendo. Así que, ¿quién la entendió? No sé. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él, haz esto primero y para que después te sea otra cosa? Y la respuesta de Pablo, mis queridos hermanos,
es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De la única manera que Pablo pudo salir del enredo en la que él estaba tratando de ver cómo lo descifraba era decir esto último. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Confórmese con eso. Y dice después al final, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, en medio de todo esto, hermanos, Él es glorificado. Porque solo Dios lo entiende. Porque solo Dios quiso hacerlo de esa manera. Porque solo Dios quiso que en medio de nuestra ineptitud e incapacidad para entender esas cosas, nosotros pudiéramos expresar: a ti sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí que en esto de la restauración futura de Israel, Pablo hace uso al final de una declaración de glorificación a Dios. Al fin y al cabo, el guapo de la película, pues, o el protagonista es Dios. Él es el que se va a llevar el Oscar en todo esto. No somos nosotros que somos actores secundarios, es Él. Acompáñenme ahora, le voy a pedir, y por favor me disculpan, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿En qué toca el tema que estamos desarrollando con este pasaje? Bueno, el escritor de Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas maneras. Y los hebreos sabían a qué se estaba refiriendo cuando le dice de muchas maneras. También dice que Dios había hablado muchas veces, de manera reiterada, repetitiva, a los antepasados de ellos por los profetas. Pero dice el escritor de esta carta que en los postreros días nos habló por el Hijo. Hay unas versiones que dicen nos habló siendo hijo o nos habló en hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién? Ese Hijo por el cual Dios habló en estos últimos tiempos, o por el cual Dios está hablando en estos últimos tiempos, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Al final dice que se sienta ese Hijo en la diestra, a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios en las alturas, y es superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos otro aspecto, hermano, y es lo que quisiera que tuvieran un poquito de paciencia conmigo, y es con respecto a que este pasaje en donde se exalta que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, y que también nos lleva a glorificar a Dios por el hecho que Dios permite que el hombre
escuche su mensaje a través de la persona del mismo Cristo. Hermanos, la virtud que tenemos nosotros de poder saber que Dios quiso Él mismo manifestarse a través de su Hijo para comunicarnos el mensaje, para que nosotros lo entendiéramos, para que nosotros lo creyéramos y para que al final estemos siendo parte del reino de Dios y del pueblo de Dios, debe ser otra causa u otro motivo de que glorifiquemos y de que le digamos al Señor: Señor, tú tienes toda la razón. Tú eres el que eres y siempre serás el más alto de todo esto. Y por último, y no quiere decir que es lo último del sermón, no, sino que es lo último de la introducción. Esto es una introducción nada más. Primera de Corintios 15, el capítulo de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, versículos 24 y 28. 24 y 28 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y el 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él las cosas, para que sea Dios todo en todo. Al fin y al cabo, hermanos, cuando la consumación de los tiempos se den, cuando venga el fin, Dios mismo va a ser glorificado por su Hijo, porque su mismo Hijo va a deponer sus virtudes, su gloria, y dicen que se la va a dar al que le sujetó a él todas las cosas. Hermanos, entonces, de manera introductoria, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo pasajes donde habla de la restauración futura de Israel, que posiblemente es algo complicado, pero que Dios es glorificado. También estuvimos viendo acerca de la forma en que Dios presenta su mensaje en este tiempo a través de la persona de su Hijo. Y luego vemos aquí que al final de los tiempos, el mismo que tiene sujeto bajo sus pies toda la cosa, él mismo se va a sujetar bajo los pies del que le sujetó a él las cosas. Introductoriamente, ¿qué vemos? Vemos que el tema de la gloria de Dios es algo importante. Es algo en el cual nosotros debiéramos estar pensando de manera regular. Miren, si usted, y es como me pasó a mí, si usted no tenía de repente esta imagen que estos pasajes nos han mostrado, y veía con un poco de ligereza el tema de la gloria de Dios, créame que va a tener que cambiar esa idea. Créame que va a tener que pensar en eso siempre. Créame que va a tener que usted ponerse a meditar y decir: Dios quiere ser glorificado siempre y mis acciones tienen que llevar a glorificar a Dios. Hermanos, no estamos hablando de un asunto que es que si celebro la Navidad o no, o que si oro o no, o que si comparto la palabra o no, sino que está en juego que el Creador quiere recibir su honor, quiere recibir su gloria. Y miren, y algo que no negocia a Dios es su gloria. Él podrá negociarnos a nosotros si fuese el caso, pero su gloria no. No comparte, y menos la comparte. Ahí sí pudiéramos decir que Dios es egoísta. Eso es de Él, de más nadie. Pero bien, hermanos, vamos entonces a lo que
a lo que tenemos acá para compartir, 3 aspectos donde la gloria de Dios se manifiesta. El primer aspecto, vamos a ver la gloria de Dios en su sustancia, en su sustancia. Y quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 14, versículo 15. Hechos 14. Hechos 14, 15. Y dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto lo dice Pablo, se lo dice a los pobladores de Listra. ¿Y qué sucedía en este momento, hermanos? Sucedía que Pablo y Bernabé habían sido utilizados por Dios para que una persona coja de nacimiento pudiera levantarse y ser sano. Pero ¿qué sucede? Él estaba en Listra, en una ciudad de la región de Licaonia, donde ellos tenían paganismo. Al ver los moradores de esta ciudad que este hombre que tenía tiempo de estar postrado se levanta, el pasaje por acá dice que empezaron a traer toros, guirnaldas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Identificaron en Pablo y a Bernabé, según lo que leemos en este pasaje, a Júpiter y a Mercurio, dioses de la mitología griega. Y dice que empezaron, estaban a punto ya de sacrificar los toros y hacer sacrificios porque dioses en forma de hombre habían bajado a su ciudad a hacer este acto. Pero entonces ahí vemos donde Pablo interviene y dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades, eso de estar trayendo guirnaldas y toros y sacrificarlo a hombres, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vemos la gloria de Dios en su sustancia. ¿Por qué? Porque Pablo no se atribuyó ese milagro. Si él hubiese recibido la supuesta adoración que le iban a dar estos pobladores de Listra, Pablo estaba aceptando que él lo había hecho con su propio poder. Y Pablo dijo, no, eso lo hizo Dios. Nosotros somos igual a ustedes. Es más, los estamos anunciando que se dejen de todas estas vanidades que ustedes hacen. La gloria de Dios, el respeto de Dios, la virtud de Dios, el elogio de Dios estaba en juego. Y Pablo de una vez dijo, no. Aunque si seguimos leyendo vamos a ver que los pobladores de Listra hicieron lo que le dio la gana, porque dicen que al final terminaron sacrificando los toros. Pero no con el consentimiento consciente de Pablo ni de Bernabé. Pablo dijo, este hombre se paró, no fue por mí ni por él, fue por Dios. A él denle la gloria. Si van a sacrificar algo, sacrifíquenselo a él, no a nosotros. Entonces, nosotros deberíamos tener también esa misma actitud. Ya sea que estemos haciendo algo en la iglesia, ya sea que estemos desarrollando algún tipo de ministerio, ya sea que estemos compartiendo el evangelio y efectivamente la gente se esté convirtiendo y esté creciendo. Hermanos, cuando se le acerquen a darle una palmadita, oiga, qué bien, usted diga no, eso lo hizo Dios. La sustancia de la gloria de Dios debe ser para Él. Los hechos portentosos de Dios son de Él. Así que si nos toca en algún momento, hermanos, por medio de que estamos sirviendo a Dios y ver alguna
maravilla, ver algún hecho portentoso, que estemos conscientes de que nada más Dios nos tomó, nos usó como conducto, pero la obra la hizo Él. Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Aquí estoy viendo a la iglesia casi toda, por no decir toda, casi toda en la parte de atrás. Y es la iglesia de los hermanos sentados atrás, pero es por el frío, yo sé que es por el frío. No es como la película Dejados atrás, no, sino sentados atrás. Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. En el relato que hace Lucas del nacimiento de Jesús y acerca de la aparición de los ángeles a los pastores, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y seguimos leyendo, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando se da la aparición de los ángeles, y dice que la gloria del Señor los rodeó, los pastores tuvieron temor. ¿Pero qué hicieron los ángeles? Los ángeles o el ángel le dice, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. El ángel o los ángeles no se atribuyeron para ellos ese resplandor de gloria que había rodeado a los pastores y le dijeron a los pastores, bueno, nos aparecimos, los asustamos, adórennos. No. Ellos le fueron enfáticos con esa expresión que esa manifestación había sido porque venían a dar el anuncio del nacimiento del Mesías. Vemos un caso como el que vimos en Hechos y vemos este de los ángeles haciendo lo que debe hacer todo mensajero de Dios. No recibir la honra que es de Dios, simplemente dársela a Dios. Hermano, si alguien le quiere dar la gloria a Dios, que haga así. No, esto es para Dios. Porque sería, honestamente, una pretensión muy grande que nosotros queramos atribuirnos a nosotros esa virtud, ese peso, esa buena opinión, ese elogio o esa magnificencia que Dios se merece. Muchas veces podemos estar tentados a eso. Y es fácil caer en esa tentación. Pero los ejemplos que hemos visto en la Biblia nos muestran que el creyente o el servidor de Dios fiel le da a Dios su gloria. Se la dirige a Él. El segundo aspecto, hermanos, que quiero compartir con ustedes es la gloria de Dios en la salvación. La gloria de Dios en la salvación. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 96, versículos 2 y 3. El libro de los Salmos es un libro que está cargado de canciones de glorificación a Dios. Eso no solamente lo vamos a ver en el Salmo 96, en todos se honra y se elogia a Dios. Pero en este Salmo, en los versículos 2 y 3, se expresa este aspecto de la salvación en donde Dios es glorificado. Dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y lo que a mí me llama la atención es que este es un salmo donde se elogia a Dios, obviamente, porque es un cántico de alabanza, pero también con él se exhorta al pueblo de Israel, miren, al pueblo de Israel, a que anuncie de día en día la salvación y que proclame entre las naciones la gloria de Dios, cosa que yo creo que
Ellos no hicieron. Ellos fueron muy reticentes para querer comunicar el mensaje de Dios a gente de otros pueblos. Nada más veamos el caso de Jonás. Dios le dice, ve a Nínive, predícale a los ninivitas, y Jonás, en vez de irse para Nínive, se fue rumbo a Tarsis. Dios tuvo que mandarle el pez se lo traga, el pez lo escupe allá, y entonces, bueno, ni modo, pues. Y tras de eso, que les anuncia el mensaje, vemos a Jonás sentado en la parte de afuera de la ciudad esperando que Dios la destruya. Miren, y con esto yo quiero decir algo nada más. A nosotros nos toca comunicar el mensaje lo más claro posible, eso sí. Si la gente cree o no cree, ya eso no va a depender de nosotros. Eso va a depender de Dios. Y créanme, hermanos, que con la gente que cree y con la gente que no cree, Dios se glorifica. Dios se glorificó con Nínive y con el imperio asirio en ese momento que se arrepintieron, que hasta aún los animales se vistieron de cilicio e hicieron ayuno. Pero Dios se glorificó tiempo después con ese mismo pueblo cuando los destruyó totalmente. Dios se glorificó tanto en el anuncio de Jonás, el arrepentimiento de ellos, como en el aniquilamiento posterior que vino. Hermanos, a usted y a mí nos toca, si tenemos la oportunidad de proclamar entre las naciones su gloria, de anunciar día en día la salvación a quienes nos topemos, pero el que va a ser glorificado por quien alguien se salve o por quien no, va a ser Dios, más nadie. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 y 4. Y dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Curiosamente, en estos dos versículos nos habla que el evangelio está encubierto para mucha gente. Eso lo dice la palabra. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio de la gloria de Cristo glorifica a Dios con los que creen, pero el evangelio de la gloria de Cristo glorifica a Dios con los que no creen también. ¿O no? Entonces, hermanos, aún en esto de anunciar el evangelio, aún en esto de buscar las almas, y con el resultado que se dé, Dios es glorificado. Miren, nosotros no debemos estar orando y que sí, Señor, mátala, eso que me tiene, ¿verdad? Que ese vecino chocante y maleante y todo. En verdad que a veces con dificultad uno va y le dice los buenos días y trata de decirle algún anuncio del evangelio. Pero bueno, pero si las circunstancias dicen que él no va a creer, eso es de Dios. Y Dios está tan glorificado como que si se arrepintiera. Así que, hermanos, vemos en esto que Dios aún hasta en los resultados evangelísticos, aún hasta en nuestro afán de comunicar la verdad a otros, Dios está en su trono, sentado, muerto de la risa y recibiendo la gloria.
A nosotros nos toca que Él siga recibiendo gloria, anunciando el Evangelio, independientemente de los resultados. Amén, hermano. Yo creo como que no están de acuerdo conmigo, porque estoy recibiendo miradas punzantes ahí. Hermanos, y el último aspecto, la gloria de Dios en nuestro servicio. Y entendamos servicio, lo que nosotros le ofrecemos a Dios en alabanza, en obediencia, etc. Volvamos al Salmo 96. Los he puesto ahí de atrás para adelante en la Biblia. Esto, los maestros de homilética dicen que eso no se debe hacer. Que eso de estar a la gente trayéndola como ping-pong de un lado a la Biblia, que no se debe hacer. Pero, bueno, yo estoy transgrediendo una ley homilética hoy, hermano. Dice así, Salmos 96, versículos 8 al 10. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos aquí la invitación del Salmo a dar a Dios la honra debida a su nombre. ¿Cómo? Con ofrendas, llegando a sus atrios, adorándolo en la hermosura de su santidad, temiendo delante de él, diciendo entre las naciones que él reina. Nuestro servicio, nuestra obediencia a Dios debe tener ese ingrediente de dar a Jehová la honra debida. En verdad que cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta que este libro fue inspirado por Dios. Porque no creo que el salmista haya tenido una completa percepción filosófica de las realidades religiosas que competen con Dios. Y que lo hubiera plasmado esto de esta forma. Obviamente Dios se lo inspira para que lo escriba a sí mismo y así mismo nos llegue a nosotros. Hermanos, pero nuestro servicio tiene que glorificar a Dios. Tiene que exaltarle, tiene que elogiarle, tiene que ponerlo a Él en primer lugar. Que estemos sentados aquí, que estemos cantando alabanza, que estemos con el afán de venir a reunirnos a adorar a Dios, eso debe conllevar que yo tenga en mente: Dios tiene que ser glorificado. Si yo lo hago porque, bueno, ya es una tradición, porque, bueno, me toca ir, mejor que esté el mediodía en la iglesia antes que esté viendo la lotería. No, mentira. Hermanos, nuestro servicio, nuestro culto a Dios, por lo que vemos en este pasaje de la Biblia, debe procurar que Dios reciba la honra debida a Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. (6, 19 y 20). Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo último que Pablo dice, pero Pablo viene diciendo
que todas las cosas le son lícitas, mas no todas convienen, que Él no se va a dejar gobernar de ninguna. Es más, Pablo dice, tratando de dar claridad a lo que Él quiere decir, Él dice, miren, el cuerpo nuestro, perdón, no el cuerpo, el estómago nuestro fue hecho para la comida, y la comida para nuestro estómago, pero las dos cosas Dios las va a destruir. Y Pablo dice, nuestro cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Yo les pregunto algo nada más antes de concluir este punto, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo no es para fornicar, ¿a qué se refiere? ¿Acaso no la Biblia en el Génesis nos da a todos los seres humanos una orden de fructificarnos, de multiplicarnos, de llenar la tierra y sojuzgarla? Entonces, ¿por qué ahora esto de que el cuerpo no es para fornicación? Bueno, precisamente es porque cuando Dios da esta orden en el inicio, en el principio, Dios le dice acá a Adán y a Eva, fructifíquense ustedes entre los dos. O sea, no le estaba diciendo a Adán, vete y busca después a otra que te nazca por ahí, que espera que crezca y después te multiplicas con ella. Entonces el concepto de fornicación era ese, hacerlo de manera inmoral, con Raimundo y todo el mundo, no para que hubiera procreación, sino por satisfacción plena nada más, por satisfacción, sentirse, qué agrado me dio esto. Entonces Pablo dice, el cuerpo que usted tiene, a pesar de que Dios dio una orden para que nosotros nos multipliquemos, formemos nuestra familia y todo lo demás, no es para que usted lo use para estarse deleitando en la lujuria, en el sexo desenfrenado, en la inmoralidad. Entonces, es ahí donde llegamos a estos dos últimos versículos que dice que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo suyo es del Espíritu, es la casa del Espíritu. Y al final te dice, tu cuerpo no es tuyo. Y luego en el 20 dice, porque habéis sido comprados, nos recalca y nos remacha eso, no es tuyo porque te compré. Entonces glorifica a Dios con tu cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el cuerpo, el ser completo que nosotros tenemos, es para glorificar a Dios. Nosotros vemos que parte del desenfreno de la humanidad está en el ámbito sexual. Bueno, además de consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Yo le comentaba, no sé si a Jairo o a alguna otra persona, que un día, un estruendo por donde yo vivo, yo me asomo a la ventana para ver qué era. Bueno, habían unos muchachos celebrando un cumpleaños. Oiga, hermano, Mardi Gras le quedaba corto. Yo por vergüenza cerré la ventana. Yo digo, ya no estoy en edad de ver estas cosas. Y hermano, cuando le digo que Mardi Gras le quedó poco es porque habían un par de muchachitos en franco apareamiento en la calle. Y yo digo, y yo voy a tener que pasar mañana por ahí encima de yo no sé qué cosa. Hermano, nuestro cuerpo no es para fornicación. Nuestro cuerpo y nuestro ser completo es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro cuerpo nosotros servimos a Dios. De la única manera que nosotros podemos expresar nuestra obediencia a Dios es con este cuerpo, bueno, finito, que se envejece, que se enferma, pero que es para eso, para glorificar a Dios, porque con Él le servimos.
Y por último, ya hermanos, en verdad que sí, por último. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Pedro en este pasaje de la Biblia con respecto a nuestro servicio y con respecto a la gloria que recibe Dios al servirlo? Que cada uno, según lo que Dios le ha dado, según la capacidad espiritual que Dios le ha dado, que asimismo ministre a los demás, como buenos administradores. Que si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a su propio criterio, sino a las palabras de Dios. Si alguien ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Hermanos, el hecho de que usted tenga virtudes, capacidades, dones, eso es para que usted sirva a Dios y para que Dios en su trono siga recibiendo la honra debida a su nombre. Para más nada. Si usted habla bien y usted compone décimas así como Densi, que sea para que esas décimas glorifiquen a Dios. Miren, yo quisiera tener esa capacidad que tiene Densi, pero a mí no me da la cabeza para eso, hermano. Y cuando yo escucho a Densi, que improvisa muchas veces, yo estoy creyendo en Densi y voy a darle la palmadita. Y Densi, tú eres lo máximo, loco. Cuando sea grande quiero ser como tú. Pero Densi tiene que decir, gloria al Señor. Así es, hermano. Virtudes como la que tiene nuestro pastor, yo quisiera tenerlas y también cuando llegue a la edad que él tiene, yo quisiera ser como él. Pero ¿qué dice el pastor? Gloria al Señor, el Señor sea glorificado. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una capacidad de Dios, que Dios da cuando creemos en Él. Entonces ministrémoslo a los demás y glorifiquemos a Dios con esa virtud, con esa capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la gloria de Dios es algo importante. La gloria de Dios es algo sumamente grande, que en nuestra mente no va a caber jamás, ni va a ser comprendido a cabalidad. Lo que nos toca a nosotros es otorgársela a Él. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bendición, gracias te damos por esta, Dios, esta verdad que tu palabra muestra de la gloria tuya. Señor, que para ti sea solamente la gloria y no para nosotros, Señor. Al fin y al cabo, Dios, todo este universo subsiste y sigue existiendo y camina diariamente y funciona, es por tu poder, Señor. Nosotros en nada colaboramos para que el sol brille, ni para que la tierra dé vueltas, ni que para las estrellas den su luz, ni que para que el mar siempre esté lleno, ni para que en nuestra atmósfera siempre haya oxígeno que respirar, Señor. Nosotros no colaboramos en nada. Eres tú quien lo hace. Lo haces por misericordia, lo haces porque Dios, al fin y al cabo, tú eres el que va a recibir la gloria de eso.
Padre, permítenos poder madurar más esta verdad y poder diariamente tener en nuestra mente que solo a ti sea la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.